Uy, 3, 7, ¿cuántos son? Buenas tardes, creo que ya estamos aquí en la presentación. Está un poquito lento el equipo. Téngale paciencia. Listo. Bueno, vamos a ver cuántas personitas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personitas. Ya iniciamos la grabación. Bueno. Los últimos anuncios que les ha llegado fue este, que es el grupo de WhatsApp. Ya algunos se unieron. Ahí les llega el link, el vínculo para que se unan al grupo. Entran a la plataforma normal, hacen clic allí. Si tienen la sesión de WhatsApp web abierta, simplemente los redirige. O si tienen la sesión sin abrir, pues les va a pedir que se unan al chat, abrir WhatsApp web, escanear el código QR y ahí sí se ingresa. O lo pueden hacer directamente desde su celular y se unen facilito. También tienen aquí el enlace a la sesión en línea número 2, que fue la semana pasada. Entonces tienen el enlace para verlo en YouTube y lo tienen aquí directamente. Entonces para hoy nos corresponde la sesión en línea número 3, que es la actividad de aprendizaje número 2. Es un poquito confuso. Tercera sesión en línea, segunda actividad de aprendizaje. Entonces, la ruta que vamos a seguir es la de siempre. Primero contenido del curso y después de contenido del curso hacemos clic en la izquierda donde dice proyecto. Y vamos a la actividad. En este caso es la actividad número 2. Como siempre vamos a encontrar 3 subcarpetas que son la guía de aprendizaje, los materiales de estudio y las evidencias. Vamos a mirar la primerita, que es la guía de aprendizaje, que es la que nos dice. La guía es la que nos dice, pues, qué es lo que toca hacer, cómo se hace, cómo se carga, qué toca descargar, qué toca leer, bueno, todos estos daticos. Entonces, como siempre les va a aparecer este anuncio, un anuncio en español. Cargamos el documento, nos despliega una nueva ventana. Bueno, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Les voy a cerrar los micrófonos un segundito, permítanme. Porque genera distorsión. Ya, listo. Entonces está la guía de aprendizaje. Dice, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta guía de aprendizaje? Ah, perdón, ustedes son de nivel 1 o nivel 2, ya ni me acuerdo. ¿Esto qué nivel es? 1. Esto es nivel 1. Ay, vea, yo estaba mostrándoles las de nivel 2. Nivel 3. Yo les estaba mostrando la de nivel 3 y es la de nivel 1. Entonces volvemos aquí, nivel 1. Entonces abrimos la ventana. Vamos a contenido del curso. Proyecto, actividad 2. Guía de aprendizaje. Listo. Entonces, en la guía de aprendizaje nos dice qué es lo que vamos a estudiar. Podemos meter un poquito. Listo.
Comunicar información sobre las rutinas. Es decir, presente simple, lo que le llamamos en gramática el presente simple. Rutinas. Trabajar, ir a la universidad, los fines de semana estar con la familia, fin de año estar con los amigos, en la finca, cosas así. Actividades que se repiten, ya sea diariamente, semanal, mensualmente o anualmente. Entonces, eso es una rutina y para eso utilizamos la estructura del presente simple. Listo, entonces, compartir rutinas, información de rutinas. Como siempre, nos dice, ¿qué es lo que toca hacer primero? Estudiar el material. Estudiar el material introductorio, estudiar el material de estudio o de formación, estudiar el material de apoyo. Eso es lo que toca hacer. Estudiar, leer, detalle a detalle. Obviamente podemos ir a internet y hacer una consulta extra. La vez pasada yo les mostré algunas paginitas donde ustedes pueden estudiar. Listo. Primera evidencia, daily routines. Pues vamos a hablar de rutinas, pues rutinas diarias. ¿Qué es lo que toca hacer aquí? Primero escuchamos un audio de una señorita, Sarah Anderson. Ese se encuentra en el botón de contextualización. Luego vamos a grabar nuestra vocecita diciendo nuestra rutina diaria. Al menos 15 actividades. Esa es la rutina exacta y verdadera. Puede ser actividades, digamos, generales. Yo me levanto todos los días, yo me baño, desayuno, me voy del trabajo a la universidad, por la noche veo y los fines de semana con la familia. Tiene que ser su rutina verdadera, puede ser una rutina imaginaria, pero rutina al fin y al cabo. Como, no sé, la canción de yo me levanto todas las mañanas, me doy un baño y me perfumo, me tomo un buen desayuno y no hago más nada. Eso es una rutina. Y vamos a incluir 15 actividades. ¿Vale? Recuerden, no tiene que ser su rutina verdadera, pero sí tiene que estar su grabación en su vocecita. Listo, esta es la primera, una grabación. Entonces, primero escuchamos una grabación, ejemplo, y luego hacemos nuestra grabación con nuestra rutina. Segunda evidencia, la actividad interactiva, My Day. Y pues como actividad interactiva, pues tenemos que entrar a la plataforma y hacer los ejercicios allí dentro de la plataforma. Tercera, My Ideal Self. Aquí, bueno, vamos a escuchar nuevamente un audio que se llama Recipe for Success. Este se encuentra en el botón de práctica 2 o en el material de práctica 2, en el ejercicio A del material de formación, y seguimos las instrucciones del documento descargable. Es decir, hacemos el audio, seguimos las instrucciones, descargamos el documento y lo volvemos a cargar desarrollado. Listo. La cuarta evidencia es A World of Differences and Similarities. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es al menos 6 frases utilizando la gramática que estudiamos, el presente simple, pero vamos a hacer las comparaciones de similitudes y diferencias con la rutina del señor Scott. Esa rutina también la encuentran en un documento descargable. Entonces nos toca descargar unos audios o bueno, ver el documento, escuchar un audio, volver a cargar el documento. 2 veces para 2 evidencias, la actividad interactiva y en esta que es descargar el documento del señor Scott y hacer nuestra propia rutina. Listo. Y como siempre la sesión en línea. Aquí vamos a encontrar siempre el resumen de todas las evidencias, que son 4 más la sesión en línea, y los criterios de evaluación. Entonces, que intercambiamos o hablamos sobre las rutinas, que hablamos sobre las horas, es decir, sabemos cómo se dicen las horas. Hablamos sobre los días, las semanas, los meses, los años. Utilizamos preposiciones de tiempo, adverbios de frecuencia y sustantivos singulares y plurales. Esos son los criterios de evaluación. Y como siempre, al finalizar encontramos un vocabulario, un glosario, que es bueno que se lo estudien, pues es muy difícil aprendérselo completo, pero yo sugiero que al menos 10 de las palabras las utilicen en la primera evidencia, 10 en la segunda, 10 en la tercera. Y así vamos incrementando nuestro vocabulario.
Si de casualidad ya me sé algunas palabras del glosario, pues entonces incluyo en las evidencias palabras que no me sé, porque pues la idea no es lo que ya sé incluirlo, sino incluir cositas nuevas para ir aprendiendo. Listo, esta es la guía de aprendizaje, un montón de vocabulario, súper largo. Listo. Volvemos a la plataforma y vamos a los materiales de estudio. En los materiales de estudio encontramos, como siempre, las dos versiones, la multimedia y la descargable. Yo siempre primero recomiendo la descargable, luego la multimedia. Entonces aquí nos dice, ¿cuáles son los temas que vamos a estudiar? Primero, rutinas y expresiones de tiempo. Segundo, adverbios de frecuencia. Tercero, la pronunciación de los verbos regulares, perdón, de los sustantivos regulares e irregulares en plural y singular. Listo. Son 3 temitas no más. El primer tema, rutinas y expresiones de tiempo. Rutinas es, como les dije, como en la canción esta, yo me levanto todas las mañanas, me doy un baño, me perfumo, luego como un buen desayuno y no hago más nada. Esas son actividades rutinarias, repetitivas o costumbres. Para eso utilizamos la estructura del presente simple. Aquí tenemos la estructura en preguntas y en afirmativo negativo. Entonces vamos primero al afirmativo. Dice, I work every day, que es el ejemplo que está aquí. I work every day. Es una rutina. Yo trabajo todos los días. O puedo decir, no, yo no trabajo todos los días. Entonces ahí utilizo el auxiliar don't or do not. Y si yo quisiera preguntarle a alguien, oye, ¿tú trabajas todos los días? Pues hago lo de todas las preguntas en inglés. Cambio el orden del auxiliar. Paso el auxiliar antes del sujeto. Vean lo que aquí está primero el auxiliar y aquí el sujeto, y luego aquí está primero el sujeto y luego el auxiliar. Simplemente se cambia el orden. Listo. Entonces, después de que estudiamos ya la estructura, encontramos aquí una rutina de un señor, un ejercicio. Entonces, encontramos las actividades enumeradas y con su vocabulario. Esta misma usted lo pueden utilizar en su ejercicio de rutina. Entonces, me levanto, tomo un baño, me cepillo, o utilizo la seda dental, me afeito, me visto, me baño la cara, etcétera, etcétera. Y entonces ustedes van a unir aquí estos dibujitos con este vocabulario y ya saben más o menos cuál es el vocabulario que deben utilizar en su evidencia. Aquí van a encontrar muchísimo más. Esto ya es como actividades normales de la vida diaria, no tanto de asearse o de levantarse, sino ya de la vida diaria. Encontramos aquí más ejercicios, más actividades. Listo. Listo. Luego vienen las expresiones de tiempo. Normalmente, cuando hablamos de rutinas, pues hablamos de tiempo. Utilizamos casi siempre 3. At, on, in. Y aquí en esta tablita nos dice en qué casos utilizamos at, en qué caso utilizamos on y en qué caso utilizamos in. De pronto aquí no está muy claro, de pronto es como mucha letra, como muchas cosas. Bueno, ustedes ya saben que pueden ir fácilmente a internet, van a Google, le dicen el vocabulario add, in, on o add, on, in. Les aparece un montón de imágenes que de pronto les ayuda y son un poquito más fácil de entender. Entonces escogemos una. Por ejemplo, yo escogí esta. Y aquí la vemos. Y esta misma información que nos dicen, mira, para utilizar in, decimos los siglos, las décadas, los años, los meses y las semanas. Es la misma información que ustedes tienen aquí en el material. Entonces, mira, los años, los meses, partes del día. Es esta misma información, solamente que aquí está un poquito más graficada. De pronto es un poquito más fácil así para ustedes. Y bueno, después nos da todo un montón de ejemplos de cómo se debe utilizar y cómo no se debe utilizar. Lo mismo está aquí on y lo mismo está aquí at. Y lo mismo está aquí en esta gráfica que encuentran on
y luego at, tal cual está allí. ¿Listos? Bueno. Entonces, bueno, y aquí tenemos ejercicios para que vean. Ahorita los hacemos. Después de que terminamos de estudiar esto, viene el vocabulario de adverbios de frecuencia. ¿Qué es esto de adverbios de frecuencia? Vocabulario que, palabritas, adverbios, que expresan frecuencia, es decir, cada cuánto yo hago una actividad. Todas las mañanas, siempre, nunca, a veces, de vez en cuando, etcétera, etcétera. Y aquí nos da always, never, son algunos de ellos. Y nos explica, mira, cuando utilizamos always y nos da un ejemplo. Cuando utilizamos usually y nos da un ejemplo. Frequently, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, and hardly ever. Hay muchos más, pero con que utilicemos estos estamos perfectos. Entonces, estos son adverbios de frecuencia, es decir, palabras que dicen cada cuánto yo hago una actividad. Por ejemplo, yo siempre, no sé, yo siempre desayuno en familia. O usualmente voy a ciclovía los fines de semana. No, no todas las veces, no siempre, sino usualmente. Entonces es cada cuánto o con qué frecuencia, cada cuánto se repite esa actividad. Listo. Nos dice cómo utilizarlo en una oración afirmativa, cuál es la posición de esa palabrita, cuando no utilizarla y cuando no está correcta. Leemos todo eso y hacemos los ejercicios. Igual, podemos ir a internet y le decimos el tema Frequency Adverbs y nos va a enviar una gran cantidad de ejercicios. Esta página, que es la que yo siempre recomiendo, Agenda Web, tiene un montón de ejercicios como los pueden ver aquí y tiene un videito. Entonces vamos a ver este videito, que es más o menos lo que tienen ustedes que hacer en su grabación de su rutina. Ya. Conversation when you need to say how often you do something. For example, if you were asked the question, how often do you travel abroad? Do you often eat out at a restaurant? How often do you visit your mother? Adverbs of frequency help you to explain how many times you do an activity or how often something happens. Adverbs give more information about the action in a sentence. So, are you ready for some examples of these adverbs? Always, when the action happens all the time. Frequently, normally, usually, often, regularly. When the action happens many times. Generally, when the action happens more often than not. Occasionally or sometimes. When the action happens less often, not that often. Rarely, seldom, hardly ever, infrequently. That's when the action happens only a few times. Or never, when the action doesn't happen at all. Now, usually these adverbs are used in the present tense. And adverbs can go in a few different places in an English sentence, but most commonly they go in the middle of the sentence, between the subject and the verb.
They often take their dog to the beach. We sometimes pick up dinner on the way home. I usually visit my grandparents on Thursdays. But you can also use them at the beginning of your sentence or at the end. They take their dogs to the beach often. Sometimes we pick up dinner on the way home. And usually I visit my grandparents on Thursdays. But we never put the adverb after the verb. That just doesn't work. We pick up dinner sometimes on the way home. Incorrect. In addition to these adverbs, there are a number of other English expressions that can help you to say how often something happens. You can use this expression, once or twice, with another time expression like day or week or year. You can say once in a while. And these expressions are similar to the adverb infrequently. Now you can also say from time to time or every now and again. And these ones are similar to saying occasionally or sometimes. You can also say most of the time. And this is similar to saying often. Now, all of these expressions are used at the start or the end of a sentence, but not in the middle. There are also a few ways that you can explain that something that you do happens at the same time each week. I take an English class every Wednesday. Or I take an English class on Wednesdays. The two sentences mean exactly the same thing. But the name of the day is plural, and that tells the listener that it happens every week. It's a regular event. Using adverbs of frequency are especially helpful when you're describing your daily or your weekly routine. So to explain, let me tell you about a typical day in my life. I regularly wake up at 6 a.m. It's early, I know, but I like to get a head start on everyone else. Occasionally, I'll meditate or do yoga, but I don't do this as often as I would like to. I usually work for a few hours before I have breakfast. Normally, I make an omelette or some eggs, but sometimes I just have fruit and yogurt. I always have a strong cup of coffee before I start working. Generally, I go out for a run at around 11 a.m. and I use this exercise to break up my day. Every now and again, I go to the beach for a swim before I come home. And I have a quick shower and a light lunch before getting back to work at about 1 p.m. Even though I enjoy cooking, I rarely eat dinner at home. By this time of the day, I'm sick of being stuck in the house and I want to go and meet some friends or eat dinner out. So I finish working at about 7 and get ready. I never drive because it's too hard to find a park. Plus, I don't live that far from the city. Most of the time I meet some friends at a cheap Thai restaurant or local pub, but once or twice a week I splurge and I go somewhere special. I try to be in bed by 11, but that hardly ever happens. So you can see that there are lots of different ways of expressing yourself and expressing how often something happens in English. Learning to use these adverbs will help you to express yourself more clearly when you're speaking. So think about your daily routine and see if you can use any of these adverbs and expressions to describe what you do. Well, that's it for this lesson. Remember that these expressions are mostly used in the present tense. Other adverbs are used with the present continuous and the present perfect tenses, but that lesson is for another day. We're working on the present right now.
keep watching more English lessons right here and here. And be sure to subscribe to this channel if you haven't already. I upload new lessons every week, and if you subscribe, you'll get notified as soon as there's a new one. So click this red button right here. Thanks for watching, and I'll see you next time. Bye for now. Con tu SIM prepago WOM. Ay, teacher, por favor, qué pena, buena tarde. ¿Me Hola, buenas vuelves a tardes. recordar cuál es la página? Claro, ya mismo se las voy a enviar aquí por el chat y si ya se unieron al grupo de WhatsApp, de una vez se las envío por el grupo de WhatsApp. Ok, aquí por el chat. Ahí está. En esa página encuentran de todo, para ejercicios, videitos, ejercicios de lectura, de gramática, de todo. Es una página muy completa. Y el video que acaban de ver de la profesora, es una profesora que hace sus videitos semanalmente, los hace muy claritos, muy sencillitos, explica súper sencillo, es muy chévere. Listo. Entonces, volvemos a la guía de perdón, al material de estudio. El tercer tema es la pronunciación de los sustantivos regulares e irregulares. Bueno, aquí nos tenemos un ratico. ¿Qué es un sustantivo? Bueno, una palabra, un elemento, cosa, persona, animal, objeto. Pero hay unos que son raros o difíciles en inglés en comparación del español. Para nosotros, pues como ya manejamos el español, decimos, ah, no, eso es súper sencillito, le ponemos la S y ya. Casa, casas, perro, perros, gato, gatos, singular y plural. Pronunciación sencillito, la S sencillito. No todos son así en inglés y no todos son así en español. Hay unos que son súper complejos, tanto en inglés como en español. Entonces aquí nos dan las reglas. La mayoría, nos dice, la mayoría es el sustantivo y le agregamos ES al que encontramos aquí. Hoy se bloqueó ya, ES. Entonces nos dan unos ejemplos. Cuando Z, cuando termina en S, cuando termina en SH, cuando termina en CH, le agregamos ES. Entonces nos dan 3, 4 ejemplos. Glass, glasses, quiz, quizzes, wish, wishes, witch, witches. En español tenemos un fenómeno similar, pero no con esas consonantes, sino con algunas vocales. Entonces, por ejemplo, hay un dicho muy común que dice, le pusieron los puntos sobre las IES. Las IES. El plural de I es IES. Utilizamos ES. Es un poquito raro para nosotros. Lo mismo sucede en inglés, pero no con la I, sino cuando la letra final es la S, la Z, la SH o la CH. Agregamos ES y se pronuncia. Glass, glasses, quiz, quizzes, wish, wishes, witch, witches. ¿Ok? También sucede cuando termina en la letra O, que es el siguiente ejemplo. Nos da tomato, tomatoes, potato, potatoes, hero, heroes. Claro, va a haber un montón de excepciones, pero no se preocupen tanto por las excepciones, sino por las reglas. Las excepciones vienen después. Listo. Otra regla, cuando termina en F, cuando la palabrita termina en F, pues le cambiamos a V y le agregamos ES. O cuando termina en F y una E. Por ejemplo, leave termina en F, le agregamos VES, leaves. O wife termina en F, E, entonces cambiamos la F por una V, wives. ¿Habrá excepciones? Sí, las hay. Muy poquitas, no se preocupen. Aquí nos dan 3. Beliefs, chiefs, cliffs. Pero son muy poquitas. Entonces, la mayoría de las veces cuando terminan F o FE, lo cambiamos a V con ES.
Esa es la primera regla. La segunda, con IES. ¿Cuándo utilizamos la IES? Pues cuando termina en una consonante y luego una Y. Ahí cambiamos la Y por una I latina más la ES. Nos dan ejemplos. Spy, spies. Story, stories. ¿Listo? Esos son como los más sencillitos, pero hay otros que son un poquitico distintos. Child, un niño, plural. Children, 2, 3, 4 niños. Child, children, no children. ¿Cambia la pronunciación? Sí. ¿Por qué? Pues porque es así. Y así vamos a tener un montón. Food, feed, goose, geese, louse, lies, man, man, mouse, mice, ox, oxen, person, people, tooth, teeth, woman, women. Estos son irregulares. También los tenemos en español, pero no son los mismos. Pero también tenemos plurales irregulares en español. También los tenemos. Entonces, hay unos que son muy facilitos, que son estos de acá, que les agregamos ES o IES. Hay otros que no son tan facilitos, que cambian totalmente. Hay un montón más, hay muchísimos, muchísimos más. Pero por ahora nos aprendemos estos. Luego nos habla de la pronunciación. Bueno, la pronunciación ya es otra cosa. Sinceramente les digo, no se preocupen tanto por la pronunciación, porque se les va a entender en todo caso. ¿Qué pasa? Que para los gringos, bueno, y en español también, nosotros tenemos dos sonidos que están representados aquí en estas dos letricas. Estas las estoy señalando. La S, que vendría a ser S, como cuando uno dice S, y la Z, que es ese mismo sonido, pero como el zumbido de las abejas. Es decir, que tiene una vibración aquí en las cuerdas vocales. Va a ser Z. Entonces el primero es S y el segundo es S, Cambia un poquito. Cambia un poquito. Hay una pequeña vibración en las cuerdas vocales y en el aparato fonador. Nosotros no tenemos esa diferenciación. Un poquito difícil para nosotros. Para los gringos, uno dice, pero ¿cómo? Para ellos es normal. Ellos ya tienen el oído educado y saben cuándo es el sonido con vibración y cuándo es el sonido sin vibración. Nosotros, como no lo tenemos, pues no establecemos la diferencia. A veces nos suena el uno, a veces nos suena el otro. Pero créanme, se los digo por experiencia, a ellos no les preocupa eso, no les interesa eso, no les preocupa tanto la pronunciación, no es tan importante. Entonces aquí nos dice cuándo pronunciar la S, o sea, sin vibración, y cuándo pronunciar la Z, es decir, con vibración. Palabras más, palabras menos. Pronunciamos sin vibración cuando el último sonido de la palabra no tiene vibración. Por ejemplo, laugh, look, cup, coat, moth. Ninguno de los sonidos finales tiene vibración. Ninguno. Por lo tanto, la S tampoco tiene vibración. En cambio, en estos todos los sonidos finales tienen vibración. Por lo tanto, la S pasa a ser Z. Cab, cab, la B tiene vibración. Bed, la D tiene vibración. Dog, la G tiene vibración. Call, aim, pen, thing. Por tal razón, naturalmente, la S va a tener una pequeña vibración. Entonces va a sonar cabs, beds, dogs, holes, aims, pens, things. Yo sé que no la perciben, es una cuestión de mucha práctica porque no tenemos ese oído educado en español. Con el tiempo la van logrando. Listo. Y ese es el último tema. Ese es el último tema. Aquí nos da la tercera pronunciación, que es is, que es cuando termina en alguno de estos sonidos. Es lo mismo que tenemos con las ies del español. Faces,
sizes, pages, garages, dishes, watches. No tenemos ese sonido en español, por lo tanto es un poquito difícil. Listo. De ahí abajo nos va a explicar todo eso. Listo. Ahora, en esta guía de aprendizaje, si mal no recuerdan, por aquí nos decía, en la primera evidencia, si mal no estoy, era en la primera evidencia, nos decía, evidencia número 1, ¿dónde está? Aquí está, mira. Ay, no, esta no es, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 1. Daily routines. Evidencia número 1. Nos dice, escuche el audio de Sarah Anderson, el cual se encuentra en el botón de contextualización del material de formación. Este es el material, este es contextualización y esta es Sarah Anderson. Este es el audio. Claro, ustedes dicen, pero ¿cómo así que es el audio? Porque es que esta es la versión descargable de imprimir. Pero si ustedes van a la versión multimedia, recuerden que hay dos versiones, la descargable y la multimedia. Entonces la versión multimedia, ahí sí la van a escuchar. Que es esta de aquí. Esta es la que estamos viendo. Y esta es la que se puede escuchar. How often do you study? Entonces vamos a contextualización. Vamos a ver, contextualización. Aquí está. Contextualization. Y aquí está Sarah Anderson. Listen to Sarah Anderson's talk about her daily. Good morning. My name's Sarah Anderson. I'm a business manager. I think I have... Good Listo. morning. My name's Sarah. Listo. Ese mismo es este mismo. Good morning. My name is Sarah Anderson. I'm a business manager. ¿Ven? Es el mismo. Entonces aquí tienen la versión escrita y en el multimedia tienen la versión de audio. ¿Sí se acuerdan ahora sí? Listo. Esto es para la evidencia número 1. Para la evidencia número 2 teníamos que hacer algo parecido. Para la evidencia número 3, perdón. Nos dice, my ideal self. Vamos a práctica, ejercicio A, y hacemos el audio Recipe for Success. Entonces vamos aquí a práctica, buscamos práctica. Miren, práctica. Buscamos, ¿cómo se llamaba? Recipe for Success. Creo que está por acá. Aquí está. Recipe for Success. Aquí está y nos da el guión. Esto mismo está en la versión multimedia. Entonces vamos a práctica. Creo que es esta, práctica 2. Practice 2. Ejercicio A y se llama A. Recipe for Ahí Success. está. Listen to an interview about time management and prioritization of activities for success. Do you have a similar routine? Listo. Ese es el de la actividad evidencia número 3. ¿Listo? Entonces todo el material está allí. Y la evidencia número 4 dice, para desarrollar esta evidencia escriba 6 frases. ¿Cómo las van a hacer? Teniendo en cuenta las similitudes y diferencias entre la rutina de Scott. ¿Dónde está eso? En el documento descargable. Entonces volvemos al material. Aquí. Material. Y ese ya está en las evidencias, que es el documento descargable. Aquí está. Diferencias, documento descargable. Descargamos ese documento y ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Listo. Eso es todo por hoy. Esas son las evidencias. Recuerden, si ustedes quieren ver las sesiones en línea, siempre las van a encontrar aquí en esta carpetica. Vean que aquí ya les cargué el acceso a la primera, el acceso a la segunda y les cargué la grabación de la primera y la grabación de la segunda. Y si de casualidad ustedes quieren adelantar, simplemente van al canal de YouTube, que ahí tengo muchísimas otras grabaciones de versiones anteriores y les va a servir en todo caso. ¿Alguna preguntita? Profe. Yo tengo Dime. una pregunta. Pues de la contextualización del guión de Sarah Anderson hay que hacer
hay que hacer la grabación de lo que dice en el documento, hay que realizarnos nuestro propio guión. No te entendí, que si toca hacer la contextualización y qué más, perdón, es que no, se cortó. No hay problema. Sí, sí. Es que no sé si hay que hacer la contextualización del guión de Sarah Anderson de su rutina o hay que hacer nuestra propia rutina. Es que no entendí. No, Sarah Anderson es el ejemplo. Luego tú tienes que hacer, con base en el ejemplo de Sarah, haces tu rutina. Ya veo. Lo mismo con el de Scott y lo mismo en los demás ejercicios. Listo, ¿más preguntitas? Sí, no, profe. Ya entendí. ¿No? ¿Alguien más? Profesor, una pregunta. Dime. Qué pena molestarlo. No. ¿Es posible, dado pues la cantidad de trabajo que tenemos, hacer las evidencias el fin de semana? Sí. Recuerden, de pronto no estuviste en las sesiones en las que les expliqué eso. Tú vas aquí al calendario, donde dice Schedule, haces clic y allí vas a encontrar el cronograma de actividades. Y aquí al finalizar les dice, el curso finaliza el 28, pero todas las evidencias se recibirán máximo hasta el 26. Es decir, tú puedes entregar todo, inclusive el día 26, todo. Digamos que no hiciste nada, pero el día 25 y 26 hiciste todo. Lo puedes hacer. No tiene problema si es festivo, si es sábado, domingo, no tiene nada que ver. Gracias, profesor. Y la última pregunta, cuando me inscribí para el curso decía que uno debe inscribirse 15 días antes de terminar el otro curso, o entendí mal, y me disculpa. Sí, la inscripción es una preinscripción. Eso es para llenar el cupo, más no quiere decir que tú ya pasaste y que automáticamente estás inscrita. Es para llenar el curso, para empezar a hacer los listados, para empezar a organizar profesores, pero no garantiza que tú vayas a pasar el curso. ¿Sí me va a entender? Sí, correcto, sí. Algo Sí, así señor. como que tú ya compraste el pasaje de regreso, pero todavía no te has montado a la flota. Más o menos. Exacto. ¿Más preguntitas? Profe, Dime. yo tengo un inconveniente con respecto a la grabación de los audios. ¿Qué me recomienda para poder hacer esa actividad? Es que ya la hice en el grabador del computador, pero no me permitió subir el archivo. Listo. Ahí te estoy proyectando en la pantalla una sugerencia que es Buckaroo Online Voice Recorder. Este es súper sencillo. Entonces, clic allí. Haces clic en este botoncito y lo grabas. Después de que lo grabas, él dice que lo subas, lo guardas como un archivo de audio y listo. Ese es para descargarlo en el computador. Sí. Ok. Bueno, profe, gracias. Ahí te lo dejo para que lo veas. ¿Más preguntitas? Listo. Entonces no hay más preguntitas. Nos vemos de hoy en 8 y ojalá con un poquito menos de frío. Que tengan una feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, profe, lo mismo Gracias, para todos. hasta luego. Feliz tarde a todos. Gracias, profe. Dios te bendiga, profe. Gracias por todo. Que estés bien. Gracias. Que estés bien. Nos vemos.